Buenas tardes a todas y todos por querer compartir conmigo esta tarde un relato sobre cultura ibérica. En primer lugar, quiero agradecer las amables palabras de Nova que me ha dedicado y quería agradecer también a Trinidad Nogales, directora de esta casa, hoy ausente por problemas de agenda, el hecho de que me hayan invitado para participar en este Mujeres del Pasado, Mujeres del Futuro. Para mí es un doble placer estar hoy aquí con todos ustedes para hablar de una pieza que ha recorrido conmigo casi toda mi carrera investigadora, que es La Dama de Elche. Y además, en este año que se cumple el 125 aniversario de su descubrimiento en el yacimiento de la Alcudia, que ahora veremos, en la provincia de Alicante. Empiezo con estas dos imágenes que pueden parecer contradictorias a primera vista, pero que evocan o emulan las dos partes del discurso que quiero hacerles esta tarde. Me parecía interesante hablarles de la arqueología, de la pieza arqueológica de esa Dama de Elche, pero de la misma manera creo que es una pieza que va más allá de la arqueología, es un icono nacional. Tiene capas de memoria, como veremos en la segunda parte de mi intervención, que hace necesario hablar de esa vida contemporánea de la Dama de Elche. Por eso, como les decía, hablo de la biografía de esta pieza en dos partes. Por un lado, arqueología, iconografía, posibles significados de esta pieza, y por otro lugar, la segunda parte de mi relato, que empieza el 4 de agosto de 1897, que es cuando se descubre por azar esta pieza arqueológica. Pero como estamos lejos de la cuna de esta cultura ibérica, me ha parecido adecuado dar unas pinceladas muy breves de qué es esta cultura ibérica, para que no se entienda que la Dama de Elche parece que va siempre sola, la pobre. Pues no, está envuelta y englobada en una cultura extremadamente rica en iconografía. A la izquierda tienen ustedes esa Hispania dentro del Mediterráneo, y con un rayado en rojo se ve a grandes rasgos cuál es ese territorio de esas comunidades ibéricas. A la derecha, en un zoom más pequeñito del sureste de la península ibérica, ven ustedes la Alcudia. Perdón. Ven ustedes la Alcudia aquí, y en torno a él pues una serie de yacimientos iberos como la Escuera, Cabezo Lucero, el Oral, etcétera, etcétera. Simplemente para que tengamos un poco claro cuál es el territorio de esta cultura. En este otro mapa con otros pueblos de la península en ese momento, y con ese nombre de los yacimientos, para que vean ustedes también la importancia y el número de yacimientos que hay en torno a esa zona. La cultura ibérica es una cultura con escasas referencias escritas de autores clásicos. Por otra parte, tiene escritura, pero no hemos sido todavía capaces de descifrarla, con lo cual buena parte de lo que sabemos de ellos y de ellas nos lo da la arqueología. Como ven ustedes, una rica iconografía, tanto de cerámicas como esculturas, terracotas, etcétera, etcétera. En el ámbito de la muerte he cogido esta visión de un oppidum, un poblado fortificado, que tiene en la parte inferior una necrópolis ibérica, necrópolis tumular. Ven ustedes ahí un jinete, un pilar estela y demás. El rito funerario de esta cultura es la cremación y posterior depósito en urnas cinerarias. Quiero destacar de la cultura ibérica su capacidad de recodificación para asimilar estímulos de fenicios, púnicos y romanos.
Es una cultura que se va a desarrollar desde el siglo VI a.C. hasta el cambio de era, en que los procesos de romanización en toda esa zona van a hacer que se implemente ya de manera cotidiana el mundo romano. Como les decía, estas crateras áticas que encontramos en diferentes necrópolis andaluzas tienen la peculiaridad, en esta que tienen aquí, que el ibero se va a enterrar con ella y va a hacer de esta cratera, que en el mundo mediterráneo se utiliza, como ustedes saben, para la comensalidad, para el banquete, para echar el vino, y luego con estas quilis individuales cada uno bebería. Como les decía, el mundo ibérico lo que va a hacer es recodificar, refuncionalizar estas crateras y no las va a utilizar para el banquete como en el contexto mediterráneo, sino que lo que va a hacer es enterrarse con ellas, y encima le coloca la tapa con esta cerámica ibérica. En esas necrópolis tenemos pilares estelas, como estos que ven aquí, que se coronan con toros, sirenas, leones, etc. Simplemente para que vean uno más cercano, este monumento turriforme de Jumilla, en el que se cuenta en este prisma cuadrangular, en este soporte inferior, los distintas fases de la vida del difunto enterrado. A nivel de poblados, aquí tenemos una restauración o una vista del poblado de San Miquel de Llíria, y a la derecha algunos de los materiales que se encontraron. Otro poblado, como la Illeta de Esbañés, en Campello, nos lleva a esta planimetría donde se ha documentado varios templos en este concepto de santuario, donde se han podido confirmar almacenes, depósitos y demás, que junto a la parte ritual configuraría este santuario de la Illeta de Esbañés. A nivel de material, la cultura ibérica es muy rica en este tipo de representaciones zoomorfas, como la esfinge de Agós, que tienen ustedes en el centro, la bicha de Balazote, que tienen en la parte superior, y también en representar estos mitemas de la lucha del animal con un joven, como ven en la parte inferior de la derecha. Como decían, representar estos mitemas que encontramos por todo el Mediterráneo, y que incluso la Alcudia los volverá a representar, esta lucha de lobo y varón, en este vaso cerámico que tienen ustedes arriba en la parte superior de la pantalla. El león de Pozomoro, creo que también lo conocerán todos ustedes, o este magnífico jinete cabalgando este caballo que coronaba uno de esos túmulos funerarios de la necrópolis de los Villares en Albacete. Como ven, todos estos materiales tienen una rica iconografía que nos hablan de las características de los rituales y de la simbología del ámbito ibérico. Este ejemplo que les traigo es especialmente significativo, porque vemos en este santuario heroico jienense un relato de un mito mediterráneo, de este encuentro entre el varón que lucha contra ese carnasier, ese lobo con la boca abierta. Lo que llama la atención de esta figura masculina es ese momento en el que está dispuesto a enfrentarse, a atacar a ese lobo. Si ven el movimiento de este brazo, cogiendo la empuñadura de esta falcata que oculta bajo el manto, y la pierna que está en ese momento previo a atacar a este lobo. Se ha interpretado como un mito quizá con alguna similitud con algún mito etrusco,
pero en cualquier caso, como les decía, mi tema de la lucha del héroe con un animal, en este caso el lobo, es uno de los grandes temas del Mediterráneo. Aquí vemos otro ejemplo, en masculino también, de un jinete en una de las representaciones, de las decenas de representaciones que tenemos en las cerámicas ibéricas. Los santuarios ibéricos los podemos encontrar en cuevas naturales, en espacios al aire libre, como es el de Despeñaperros, donde encontramos, y luego veremos más adelante con algo más de detenimiento, estas pequeñas figurillas de 15 a 17 centímetros, estos pequeños esbotos que los devotos acudían allí a entregar a la divinidad para hacer las peticiones oportunas. Vemos en la parte central una joven con las trenzas ofrendando un par de panecillos, mientras que a la derecha vemos a una mujer que tiene un pequeño niño en sus brazos. Otros ejemplos de estos esbotos masculinos, desnudos, vestidos y demás. También tenemos santuarios construidos, santuarios que van a ser ibéricos hasta esa época de romanización en las que vamos a encontrar cambios en arquitectura, que la arquitectura nos va a desvelar importantes, como el ejemplo que tenemos del Santuario de la Luz, que están ustedes viendo en pantalla, y sobre todo lo van a ver aquí en los santuarios del Cerro de los Santos y del Templo B de la Encarnación, donde la impronta romana en los siglos ya segundo, primero antes de Cristo va a ser una realidad. En la parte inferior ven ustedes algunos esbotos que aparecen en el Cerro de los Santos y de los que luego hablaremos. Después de este breve y rápido recorrido por el mundo ibérico, entramos ya en la Alcudia. La Alcudia es un yacimiento de unas 10 hectáreas. El nombre de Alcudia es un nombre árabe que significa loma, colina. Se encuentra a 2 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Elche. Como ven, tiene un centro de interpretación y se puede visitar, y invito a todos los que vayan por allí a que visiten este yacimiento y que descubran que, además de la Dama de Elche, tiene una larga trayectoria cultural desde la prehistoria hasta el siglo VII-VIII después de Cristo. En Elche, uno de los elementos más importantes del mundo ibérico y que han marcado varios estilos pictóricos son estas cerámicas que, como veíamos en la escultura, sobre todo tiene representaciones vegetales y de tipo zoomorfo, como el lobo que tenemos aquí en la parte superior y el ave con las alas esplayadas. Todo ello reunido en un escenario, en un ambiente de, como pueden ver, de estilo vegetal, con estas espirales, estos brotes que llenan todo este espacio pictórico. En esa cerámica que acabamos de ver, propia del siglo II antes de Cristo, primero antes de Cristo, también el proceso de romanización va a hacer que se antropomorficen más lo que son esas iconografías, se reduzcan el tamaño de los vasos cerámicos y que ya empecemos a ver, como se ve aquí en el pie y en el borde de esta cerámica, la influencia romana. Aquí tenemos en esta cara el nacimiento de una divinidad femenina, esta con arreboles, que es presenciado por estos dos varones. La divinidad que de momento no sabemos si corresponde, no sabemos el nombre, pero que desde luego es una divinidad alada que está surgiendo en ese momento del suelo.
Pero vamos a la dama de Elche. La dama de Elche, uno de los rasgos que la determinan es la frontalidad. Esta frontalidad que además mira a través de estos dos rodetes que le definen el campo visual. Como ven, si tuviésemos que decir qué es lo que más nos llama la atención de esta escultura ibérica, serían estos rodetes sobredimensionados que tapan todas estas márgenes del rostro de esta escultura ibérica. El segundo elemento que nos llama la atención son los tres collares. Vemos este con las anforitas, que tiene una anforita solo, este de las otras anforitas y el de lengüetas. También de gran tamaño, porque en ella tanto estos collares como los rodetes, como decía, se encuentran sobredimensionados. Quiero que se fijen en esta parte, por lo que diré luego más tarde, en esta parte de aquí, este acabado, digamos, poco fino para la delicadeza técnica que tiene esta escultura. Desde luego llama la atención frente a este sobredimensionado tocado y ostentación de joyas. Llama la atención la finura de esta cara, esa dignidad sacra que se muestra y se presenta ante el espectador. La parte de atrás es muy interesante, sobre todo por el tocado, esa especie de peineta que tiene atrás, y sobre todo por esta oquedad que luego veremos. Fíjense la diferencia entre esa frontalidad y estas fotografías, esta fotografía sobre todo, que está tomada en 3/4, con la intencionalidad de hacerla, si acaso, más misteriosa que lo que nos da la propia frontalidad de la pieza. Y como les decía, la escultura de perfil no se le ve el rostro, como si luego veremos que a la dama de Baza se le va a ver evidentemente, y que va a darnos una lectura totalmente diferente en cuanto a la aproximación al espectador de estas esculturas. La dama de Elche no está sola, hay otras damas en el panorama ibérico. La dama de Baza, que es la más conocida de todos ustedes, seguramente esta dama que es ilicitana, la dama de las adormigueras, las damas del Cerro de los Santos, que luego veremos, y esta dama que está totalmente reconstruida, pero bueno, he querido traerla porque sí que es verdad que parece que debía llevar unos rodetes, pero desde luego con una finalización técnica de menor nivel, obviamente, que la de la dama. Todas estas damas surgen, grosso modo, salvo las del Cerro de los Santos, en el siglo IV a.C., al igual que la dama de Elche, aunque hay algunos autores que la llevan al siglo V a.C. Pero lo que me interesa señalar es que hay un cambio de paradigma social en torno al siglo IV a.C. que hace que todas estas mujeres se vayan a representar. Hemos visto aquí atrás, ahora la veremos, pero esta es la dama de Baza, la dama de Elche, esta que les decía, esta del Cerro de los Santos son sedentes. Veremos que la gran dama del Cerro de los Santos es oferente, la veremos luego de cuerpo entero, pero esta está reconstruida, pero la dama de Elche, como veíamos, es un busto. Un busto que ya es conocido por los iberos, sobre todo en la necrópolis alicantina de la Albufereta, pero también por los bustos púnicos ibicencos de Escullerán, por ejemplo, con la representación de esta divinidad púnica llamada Tanit, Tinit, con implicaciones en
con la advocación de fecundidad, la fertilidad, incluso cuestiones astrales, como sabrán algunos de ustedes. Bien, si tomamos estas dos esculturas, la Dama de Baza, que tienen ustedes aquí, la Dama de Elche, hay dos elementos que son comunes en ellas, que es la oquedad de atrás de la Dama de Elche y esta oquedad que tiene aquí la Dama de Baza. Una oquedad que sirve para contener las cenizas de difunto o difunta. En el caso de la Dama de Baza, sabemos que por las analíticas que se han hecho, que era una mujer menor de 30 años. Sin embargo, en el caso de la Dama de Elche, lo único que hemos podido saber es que efectivamente contenía restos de un difunto o difunta, pero no se ha podido saber el género. La Dama de Baza, como ven, se sienta en un trono alado. En esta mano, además de sus anillos, tiene un pichón. Podemos ver que esta no lleva los rodetes, pero la ostentación la siguen marcando 1, 2 y 3 collares. Vemos estos pendientes grandes que le adornan, le enmarcan el rostro y luego lo veremos en otras imágenes. Aquí el pelo, el cabello, que sí que lo vemos en este caso representado. Hace unos años, cuando se empezaron a visibilizar estos estudios ibéricos desde el punto de vista de la mujer, hasta ese momento las esculturas o la iconografía femenina que encontrábamos en general, sobre todo en escultura, las solíamos leer como divinidades, mientras que los varones, las esculturas que encontrábamos y demás, eran varones con poder en la comunidad, con poder político, con poder económico, es decir, eran autorrepresentaciones de ese poder en el caso masculino y de una posible divinidad, decíamos, para el mundo femenino. El paso del tiempo, las miradas de otra manera hacia estas esculturas nos han llevado a ver tanto a la Dama de Elche como a la Dama de Baza como señoras aristocráticas de ese siglo IV a.C. En este caso, la Dama de Baza, con el trono alado y con el pichón que lleva en la mano, que son elementos divinos, está jugando con esos elementos divinos que las señoras aristocráticas pues que estas señoras aristocráticas se definían de esta manera, es decir, se juntaban elementos divinos y elementos propios de la ostentación del poder, como es estos collares y desde luego la vestimenta. La dama viste una túnica fina y luego estos grandes mantos que luego veremos que visten, que caracterizan los signos iconográficos de estas damas. El otro elemento que está encima de la mesa y que es debate ahora mismo y que seguirá siendo debate, en mi opinión, es la pregunta de ¿la Dama de Elche fue en algún momento una escultura de cuerpo entero? Los últimos análisis que se han hecho por gente especialista que ha estudiado la talla, este final de la base de la Dama de Elche. Por eso les decía yo que mirasen en la otra fotografía, aquí se ve un poquito por detrás, cómo está acabada bruscamente, que parece que está cortada en un momento determinado, es decir, que en un momento anterior, que no sabemos cuál, porque ese es un problema que tenemos, el contexto en torno a la Dama de Elche,
en un momento determinado parece que se corta, se fragmenta la escultura y quedaría como la vemos ahora, en un busto. El tema de la oquedad no sabemos si sería de ese momento anterior en esa posible escultura de cuerpo completo o sería o estaría así. La dama de Baza sí que conocemos el contexto, en una cámara hipogea. Esto fue todo un shock cuando apareció, no cuando, cuando apareció y se vio que entre el ajuar lo que había delante era un conjunto de armas. Aquí no están todas las que salieron, podemos ver aquí la falcata y un puñal, pero el tema fue cuando la analítica dio que era una señora, como les digo, joven y menor de 30 años. Trastocó el tema porque las armas normalmente iban vinculadas al ámbito masculino. Y aquí, obviamente, se encontraba una anomalía, que era qué hace esta señora con estas armas. Lo que es un elemento que, aparte de que nos ha hecho avanzar en la investigación, es decir, no siempre las armas las tienen que tener los varones, nos proporcionaba también un elemento de poder a la persona, en relación a la persona que está aquí enterrada. Aparte de estas panoplias, que eran varias de armas, tenemos también estas cerámicas en esta cámara hipogea, como decía, la tumba 155 del Cerro Largo en Baza. Simplemente este plano es para decir que esta dama, además, espacialmente en la necrópolis del Cerro Largo, pues es una tumba alrededor de la cual se concentran los enterramientos, es decir, que es una figura espacial en el territorio de la necrópolis central y en torno a la cual se entierran, se realizan algunos enterramientos. Estas crateras griegas son algunas de las que aparecerían en las tumbas. Y tenemos las dos damas, dos esculturas funerarias, la de Elche y la de Baza. Las diferencias son claras, como decía, pero sobre todo se entiende mejor al verlas así de cerca el naturalismo de la dama de Baza, el cabello que se le ve frente a esta idealización de este rostro mucho más cercano al mundo clásico. Aquí pueden ver de perfil lo que les decía, como la visión, el espacio, la visión de esta dama de Elche queda reducida a los márgenes que le está marcando estos grandes rodetes, que creemos que lo que le está haciendo es hipersimbolizando esta imagen frente a esta otra, que es una señora que podríamos ver por la calle, para entendernos. Estos rodetes de la dama, ¿hay alguna en el Mediterráneo? ¿Tenemos algún ejemplo? Tenemos ejemplos como esta core que publicó Jacobsthal en los años 30 del siglo pasado, donde ven que algunos dicen que es el cabello, otros dicen que puede ser algún tipo de elemento perecedero, pero lo que está claro es que el concepto es el mismo, aunque evidentemente volvemos siempre sobre esta sobredimensión de los rodetes de la dama. Esta es la dama, la gran dama oferente del Cerro de los Santos, que sin embargo tiene una funcionalidad diferente a las que tienen la dama de Elche o la dama de Baza.
no es una escultura funeraria, sino que es un exvoto. Una señora que se autorrepresenta presentándose ante la divinidad con este caliciforme para entregarlo, para depositarlo en el santuario del Cerro de los Santos ante la divinidad. Seguramente no sabemos si llevaría agua o cuál sería la ofrenda que podría llevar en este caliciforme. Vemos que continúa ese código de las damas con 1, 2 y 3 collares, toda la ostentación con estos pliegues geometrizados y con la túnica, la pequeña fíbula que tiene aquí en la túnica interior y con este tocado también hermoso que lleva en su cabeza. Una imagen más reciente de esta dama del Cerro de los Santos, que también participa de esa frontalidad que veíamos en la dama de Elche. Las joyas, comentaba antes con Nova, haría falta un estudio detallado de estas joyas de la dama de Elche. Les he puesto este ejemplo de estos collares de lengüeta, de la liseda, que podría ser semejantes al que lleva la dama de Elche. De nuevo encontramos esta sobredimensión también de estos collares. Una diadema que no se ajustaría porque no hemos encontrado ninguna que pueda ser similar a esta diadema de la dama de Elche, pero bueno, para que vean este tipo de adorno, ¿verdad? Estas anforitas podrían ser metálicas o también podrían ser de vidrio. Y otro de los elementos los que en los últimos años se ha confirmado, bueno, se sabía desde el momento que se encontró que esta escultura estaba pintada. Es algo que hoy, cuando tú vas a ver la escultura, no puedes apreciarlo, pero esta postal, que es de la colección Ibarra y que es de unos años después en la que se halló la pieza, pues tiene rasgos, ya nos invita esta postal a pensar en estos rasgos de color que eran mucho más, que eran evidentes, cosa que ahora no lo es. Esta es la reconstrucción del vaciado que se ha hecho pintado de la dama con los colores de estos escritos de la época de Pedro Ibarra, que nos cuentan cómo serían estos rodetes, los collares seguramente en oro, la túnica de abajo en este azul y este manto con estos ribetes rojos. Efectivamente, ya Pijuan en 1912, esto lo traigo porque me parece un ejemplo hermoso. Josep Pijuan, que fue el primer secretario de la Escuela Española de Historia y Arqueología, cuando vio un vaciado que vio en Roma, decorado y pintado, se quedó tan en shock que en 1912, unos años más tarde, le diría a su becario, Francisco Paula Nebot, que hiciese este dibujo en el que se une, como ven, la dama de Elche y la dama del Cerro de los Santos. Esta fue una imagen que publicó en un artículo para el Burlington Magazine, una revista americana,
con motivo de la cultura ibérica. Otro elemento que estos días en los que tenemos un curso dedicado a la Dama de Elche en la Fundación Universitaria de la Alcudia, vinculada a la Universidad de Alicante, uno de los elementos que el otro día destacó Teresa Chapa y que me parece muy importante es el iris, el vaciado del iris de la Dama de Elche, que no tiene ninguna escultura ibérica. Estaría relleno con pasta vítrea, seguramente, pero nos mostraba, y he querido traer el mismo ejemplo, uno de los bronces de Riache, para que veamos cómo fluye la vida a través de esa mirada, es decir, cómo sería, para imaginar cómo sería este rostro de la Dama de Elche, que ya ven aquí, se ve muy bien esa cadencia clásica que tiene con esos labios que el otro día también comentamos que deben ser los mejores labios de la escultura ibérica sin ninguna duda y que estarían, aquí se ve un poquito la sombra, estarían pintados en rojo. Pero la Dama de Elche no está sola en la Alcudia. Hace años se encontraron estos fragmentos y se han restaurado y tenemos esta dama que, como ven, por lo que se puede ver, estaría sentada en un trono alado, y vemos aquí una de estas lengüetas de uno de los collares de esos 3 collares que, siguiendo esa normativa del código iconográfico de las damas, tendría las manos con las flores de adormidera, que es por eso que se le llama la dama de las adormideras. Pero en la Alcudia también tenemos escultura en masculino, como este maravilloso torso con este escudo de felino. Este torso también tiene restos de pintura y todavía se le pueden apreciar, si uno se fija bien, esta mano aguantando, sosteniendo la parte interna de un escudo, o esta famosa estupenda pierna con esta greba y estos restos de una mano, seguramente de un certamen entre dos varones. Pero hemos dicho, tenemos estas damas entendidas en el siglo IV como señoras aristocráticas, pero ¿dónde está la divinidad femenina de la Alcudia? Una que podamos por lo menos llamar por paralelos mediterráneos. Y la encontramos en este vaso cerámico, como pueden ustedes ver aquí en el centro, esta Tanit, esta divinidad alada con esta flor de 4 pétalos que coincide con estos bustos ibicencos, pero estos con las alas replegadas, igual que ocurre con esta maravillosa escultura también. Esta no es de la Alcudia, es del Parque Infantil de Tráfico, de una zona de cementerio, donde vemos a esta Tanita, esta divinidad que precede este cortejo con una esfinge. Aquí ven las trenzas de la esfinge, las alas y la pierna y el pie del difunto que cabalgaría encima y que iría precedido, sería como la divinidad que va a abrirle la puerta a este difunto que va cabalgando esta esfinge. Pero hemos visto estas señoras aristocráticas, pero todas las mujeres iberas son así, obviamente no. Asistimos a finales del IV y sobre todo en el siglo III a.C. y toda la época helenística, a un cambio tanto social que se da no solo en las culturas ibéricas, sino también en el Mediterráneo, y que es la ampliación social de las personas que se acercan a la divinidad. Es decir,
En los siglos anteriores, V, IV antes de Cristo, hemos visto al pajarillo, hemos visto estas damas que autorrepresentan el poder. Son personajes que seguramente de un linaje son personajes que tienen el poder en su comunidad. A partir de, como les decía, de finales del IV siglo III, esa base social se amplía, aparecen lo que los italianos llaman las nuevas burguesías y la comunicación religiosa cambia además. Ya no, el individuo, el devoto, ya no tiene que contar con esa señora como la dama de Baza o la dama de Elche que intermedia por él ante la divinidad, sino que él mismo, con estos pequeños esbotos de bronce de 15-17 centímetros, que aparecen sobre todo en la zona de la Alta Andalucía, en la zona de Jaén sobre todo, y esbotos en terracota en la zona de Alicante sobre todo y Valencia, vamos a encontrar esa comunicación religiosa que va a ser más individual, donde el devoto, como decía, va a acceder a la divinidad. Entonces, creo que hay que tener en cuenta dos cosas cuando hablamos de mujeres en historia, y es no llevar nuestros preceptos contemporáneos, no trasladarlos directamente a estos espacios culturales. Es decir, nos interesan estas señoras que hemos visto, podríamos decir hoy empoderadas. La dama de Baza posiblemente ostente en ese momento el poder en su casa, en ese siglo IV antes de Cristo, pero nos interesa sobre todo visibilizar esas actividades cotidianas en las que la mujer actúa y en las que es fundamental para la sociedad ibérica, como es la crianza, la infancia. Aquí tenemos este dibujo sacado de este esboto, como pueden ver, y un adolescente y la parte de madurez. Aprovecho la ocasión para que si tienen ocasión en internet pueden encontrar estas imágenes de esta iniciativa Past Women, que recogen calendarios estas imágenes desde el mundo de la prehistoria, esta época medieval, supervisadas por especialistas obviamente, y que son muy interesantes a la hora de poner vida a estos espacios culturales. Bien, estos esbotos que proceden, como les decía, de diversos santuarios de la zona de Despeñaperros, representan varios estatus sociales, géneros diferentes y edades diferentes. De ahí la variedad, como pueden ver en estas tres imágenes femeninas que estamos viendo. Algunas como esta, arropada con una calidad en el detalle técnico estupendo, increíble, y como les digo, hay diferentes calidades técnicas y diferentes tipos de representación. Encontramos entre estos exvotos también, ahora en esta pareja del Cerro de los Santos, el Señor le falta la cabeza, encontramos también estos exvotos, estas dedicaciones en pareja, y encontramos también que muchos de estos santuarios en la zona de Despeñaperros y en la zona del norte de Alicante se está viendo que son santuarios políticamente con un territorio muy amplio. En estos santuarios se peregrinaría algunas veces al cabo del año y en esas peregrinaciones pues hay algunos de estas paradas en el camino que aquí han reconstruido.
Pero la mujer en el mundo ibérico también la reconocemos, como decían, de las pocas noticias que nos han llegado de las fuentes escritas, que las mujeres danzaban con los hombres cogidos de la mano. Estas representaciones de vasos cerámicos de San Miquel de Llíria nos lo confirman. Aquí ven ustedes estas cuatro mujeres que van cogidas de la mano, ellos con los pies levantados seguramente en un plan de danza y que van precedidos por los que hacen música. Hacen música este señor que vemos aquí y la señora con el doble aulós que también vemos en esta representación en este otro friso en el que se representa pues un duelo entre dos varones, una escena de caza, etc. Es decir, la mujer participa en estas comitivas, en estos certámenes. Y este vaso maravilloso que hace poco que se ha descubierto nos muestra estos mismos certámenes aquí con dos procesiones diferenciados por el asa del vaso, lo mismo, manos unidas y seguramente realizando una danza. Aquí vemos, ahora es él el que toca esta especie de lira y vemos que las dos personas, las dos mujeres que encabezan los dos cortejos, una lleva una pequeña ánfora y otra lo que parece unos elementos, quizá unos cereales y tal, seguramente en una procesión donde se da cuenta de las primicias, de los primeros frutos de la cosecha, parangonando así los certámenes que todos conocemos, por ejemplo, en el mundo romano. El agua y los remedios naturales, otra función que seguramente se realizaría en estos espacios de santuarios, por ejemplo, como esta, al aire libre, donde aquí vemos a una señora pues preparando algunos remedios, ¿verdad? Quiero con este libro hacer un pequeño homenaje a nuestra amiga y colega desaparecida hace unos años, Paloma Cabrera, con la que editamos este libro fruto de unas jornadas que hicimos en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Y pasamos rápidamente a la segunda parte de la intervención. Como decía al principio, esta pieza no se puede ver sin las capas de memoria que ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo, que la han convertido en un icono nacional. Y para representarlo, nada mejor que esta viñeta de Peridis, que hizo para uno de los libros que editamos Ricardo Olmos y yo cuando celebramos el centenario de esta pieza. Fue tal el impacto que en Peridis ocasionó, ¿no? Este propio dibujo suyo, que cuando la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre hace unos años le dice que elija una imagen de su carrera, de entre toda su carrera, para hacer este sello conmemorativo, eligió precisamente esta viñeta que había hecho para nuestro libro, con esta dama de Elche en el que todos se ven reflejada y en el que todo el mundo echa mano de ella, tanto a nivel colectivo como veremos a nivel individual. Aquí volvemos a la Alcudia, como está ahora mismo el templete que han hecho para rememorar el lugar donde apareció esta dama, el 4 de agosto de 1897. Simplemente aquí una imagen de cómo veían los viajeros en el siglo XVIII, en el siglo XIX, la ciudad y el entorno lleno de palmeras. La llamaban el principio de África, ¿no?
El 4 de agosto de 1897, en la Alcudia, que era una finca privada, unos obreros, removiendo unos bancales, encuentran la pieza y horas más tarde, en esta plaza de la Glorieta, sería expuesta para que la viesen todos los ilicitanos. Fueron precisamente esos ilicitanos quienes, al verla, la definieron como la reina mora, porque todo lo que aparecía allí debía ser de los moros. Este es el libro a la derecha donde se pueden encontrar estas viñetas que les he ido mostrando a lo largo de la intervención. El 4 de agosto ocurre esto, aparece esta pieza y Pedro Ibarra y Ruiz, cronista de Elche y bueno, había excavado en la Alcudia, conocedor de la historia de Elche, escribe esta carta. Primero lo que hace es publicar una nota de prensa, como se hacía entonces cuando aparecía algo singular, en la correspondencia alicantina, diciendo que había aparecido la pieza, la Alcudia y demás. Días después escribirá esta carta a la Real Academia de la Historia informando del descubrimiento de la pieza y a la que adjunta esta primera fotografía de la Dama de Elche, que a mí me parece de las más bonitas que tiene, que se le han hecho a la pieza. Curiosamente y por azar, Pierre Paris, arqueólogo francés, ya había estado en España, tenía relación con Pedro Ibarra, le escribe a Pedro Ibarra y le dice que va a ir por Elche porque tiene que hacer un artículo para la revista francesa Ilustración sobre el misterio de Elche. El misterio de Elche, ya saben, la representación, la única representación que queda en Europa que se realiza en el interior de una basílica, es patrimonio de la humanidad. Y bien, bueno, pues este señor venía a hacer un artículo para esta revista francesa. ¿Qué pasa? Que Pedro Ibarra le enseña la pieza, él ve la importancia, la peculiaridad que tiene y rápidamente escribirá, se pone en contacto con Leone Zey para ver si tiene dinero para que puedan comprar esta pieza. En poco tiempo, en pocos días, se reúne el dinero y al final se comprará la pieza. Una pieza que se compra de manera legal porque en este momento no hay ninguna ley que impida que las piezas salgan del suelo español. La Real Academia de la Historia era el 10 de agosto, cuando le envía la carta. Los académicos estaban de vacaciones, contestarán en octubre, cuando la pieza ya está en camino. No, está ya en París. Cuando la pieza llega a París, no se sabe muy bien cómo ponerla. Tenemos que tener en cuenta que en 1897 todavía se está conformando el concepto de cultura ibérica y lo que se ve es un rostro, volvemos al rostro clásico. Aquí hay un autor, Rhys Carpenter, que en 1925 lo va a comparar con el Apolo de Chatsworth y concluirá que efectivamente es un rostro clásico, no hacía falta, vamos, se ve perfectamente, pero que evidentemente lo llama directamente, tiene un tocado bárbaro, ¿no? Pues demasiado ostentoso. Cuando llega a París, la pieza se coloca en antigüedades mediterráneas porque no se sabía muy bien dónde colocarla. En 1904, sin embargo, se va a montar con otras piezas ibéricas que había ya en el Museo del Louvre de París, se va a montar esta sala que se llamará el Gabinete Íbero, donde vemos aquí, esta es un vaciado que se hace de la pieza en 1904, pero la original seguiría en el Departamento de Antigüedades Mediterráneas. Aquí, unos años más tarde, aquí vemos en el mismo Museo del Louvre las esfinges de Agos, las cabezas masculinas del Cerro de los Santos, y cuando llega a París
vamos a ver difundido este icono de la Dama de Elche en varios temas. Por ejemplo, aquí en la celebración, esto forma parte del cartel de Marsella, que en 1899 celebra su 20º centenario, y entonces lo hace con el príncipe griego que llega, a la que la indígena le ofrece como signo de hospitalidad este quilis. Ya vemos a esta señora con los rodetes, lo mismo que en esta edición de Salambó, la importante novela de Flaubert en 1900, donde vemos también esta iconografía con los rodetes, con lo que vemos el impacto que esta llegada de esta Dama de Elche a París está haciendo. Bueno, esto también, esta es Sónica la cortesana, con un gesto totalmente diferente al de la Dama de Elche, como pueden ver, que es la ilustración de la novela de Vicente Blasco Ibáñez, la única novela arqueológica que tiene Vicente Blasco Ibáñez, y bueno, el ilustrador se va a inspirar también en esa Dama de Elche para representarla. Aquí la vemos que, aunque la pieza estaba en París, a nivel local, Elche la recuerda, y también el evento importante que fue la Exposición Internacional de Barcelona en 1929. Pero es más, el regionalismo valenciano la tendrá como una de sus heroínas, y aquí vemos, por ejemplo, en este artículo de ABC, a Pepita Samper, que fue la primera Miss de España. Y entonces es muy chocante este artículo, porque es como que está orando junto a la Dama de Elche. Y aquí, bueno, pues en una falla de ese mismo año, en la Plaza Mariano Bellure, y este juego de damas muy divertido, con el escenario de la Torre Eiffel. Esto para contarles cómo el arquetipo de la dama a pesar de que no está, cómo ese arquetipo ha quedado en la memoria, y ese regionalismo valenciano lo está propiciando en ese momento que recordemos que la pieza está en el Louvre. Pasa el tiempo, y con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, y teniendo como patio trastero de las conversaciones la participación de España en la guerra en África, el mariscal Pétain y el general Franco se reúnen, y fruto de esos acuerdos pues hay un intercambio cultural. En ese intercambio cultural vendrán piezas arqueológicas, vendrán a España parte de los archivos de Simancas que Napoleón Bonaparte se había llevado, vendrán el tesoro de Guarrazar y algunas piezas arqueológicas, como digo, que están recogidas en este libro de Antonio García y Bellido del año 41. De esa llegada, en febrero de 1941, se va a hacer eco los periódicos del momento, El Pueblo, Arriba y demás. El tren vendría a través de Portbou y llegarían a, como digo, la estación de Atocha de Madrid. Otras imágenes, y sobre todo me interesa este artículo publicado por Ernesto Jiménez Caballero, uno de los introductores del fascismo en España, quien escribe en estos periódicos La Dama de Elche, su paisaje ibérico. Hay que decir que con el reingreso, con la devolución, más que devolución, el reingreso, como decía García y Bellido, de la Dama de Elche y de todos estos elementos que les he comentado, hay una apropiación del régimen franquista que lo va a hacer como un elemento obviamente positivo de su mandato, y lo va a difundir a nivel nacional.
Este señor dice: cumplida la primera y más fundamental reintegración de la Dama de Elche a su patria española, queda por rematar el final de esta reconquista nacional y arqueológica, incorporando esa simbólica escultura de la España ibérica, esa faz primigenia que tuvo el rostro de España en la historia, a su paisaje originario, entrañable y nativo, a Elche. El caso de Nuestra Dama de Elche, Madrid y todo el país deberá contemplarla a su retorno con una exposición duradera y bien organizada, pero después hay que reincorporarla a su solar nativo, a su medio entrañable, a su ibérico paisaje. Seguramente este reingreso a su paisaje ibérico, es decir, a Elche, tenía que ver con el hecho quizá de tranquilizar a estos levantinos de tradición republicana para tenerlos un poco contentos. Esa exposición se hace, la exposición en el Museo del Prado, con todo lo que España ha conseguido de Francia. Viene junto a la Dama de Elche, esta Inmaculada de Murillo, la llamada del Sol, y se van a exponer, como ven, la foto no tiene más, no es muy buena, pero bueno, es la que se conserva, y vemos cómo están estos dos pilares del franquismo en esta imagen. Por un lado, la raíz católica, que representa esa Inmaculada, y el arquetipo de la raza ibérica, de la mujer española del genio ibero simbolizada por esta Dama de Elche. Se hacía de esta manera una apropiación, como digo, del régimen con esta propaganda y con esta difusión. Después esto se realizó también en esta difusión a través de la moneda. Por ejemplo, el billete que tienen ahí es de los años 40, el sello de la Dama de Elche es de los 60. Estas son más tardías, simplemente para que vean un poco ustedes la dedicación también que se ha hecho a las otras damas ibéricas. Su imagen también ha sido icono de algunas de las revistas publicadas en Francia, o incluso este Ex Libris con Sangre de Hispania Fecunda, que es un verso de Rubén Darío de principios de siglo, que es del Instituto Hispánico de la Universidad de Columbia. Es decir, hay una difusión amplia a nivel tanto nacional como internacional de esta imagen de la Dama de Elche y de lo que representa como arquetipo femenino. También otro camino de esta difusión, sin duda, es la educación de los ciudadanos a través de los manuales. Aquí tienen varios, pero les digo este, que es del año 40, justo un año antes de que la Dama de Elche volviese desde París a Madrid, que dice así: la escultura fue en principio vasta, pero después se afinó tanto que produjo ejemplares tan notables como la Dama, preciosísimo busto de mujer que desgraciadamente, en vez de conservarse en España, se encuentra en el Museo de París. En esta joya incomparable del arte ibérico se adivinan ya la gracia y la belleza de las mujeres españolas. Es decir, siempre es este arquetipo, siempre este prototipo de belleza y de gracia, como dice aquí, de esta escultura ibérica. También el humor gráfico se ha ocupado de la Dama. Vemos aquí digamos, la tira más conceptual de Chumíchumez, y luego estos más cotidianos de Forges, de esta Dama de Elche en la peluquería, o este marido de la Dama de Elche. Lo que significa todo esto es la cantidad de gente, evidentemente, que ve, que entiende
y que tienen su cabeza en esas capas de memoria de las que yo les decía, pueden reconocer perfectamente a través del humor estos iconos que están representando sobre los que están hablando. Bien, la Alcudia dejó de ser afortunadamente una finca particular en 1996, compra el yacimiento la Universidad de Alicante y hace esta fundación universitaria, donde se encuentran donde se desarrollan varios proyectos desde la Universidad de Alicante. En ese yacimiento, cada 4 de agosto de 1897, hay una rememoración de ese día con esta señorita que se viste de dama de Elche y bueno, pues se hace la foto correspondiente. Desde Elche, el icono que se trasluce siempre fuera, como tenemos aquí en Sevilla, en la Plaza de España, ¿cómo se representa Alicante? Pues lo mismo, aquí tenemos la princesa ibérica vestida al modo ibérico. Tenemos souvenirs y toda la ciudad, evidentemente, aunque la pieza solo estuvo algo más de 15 días o 20 días, tenemos que la huella en Elche es profunda en este sentido, por lo menos a nivel de conocimiento y de identificación. Otra cosa es que se conozca la historia. Elche, como bien saben ustedes, lo habrán visto en prensa, ha reiterado desde tiempos pasados esta presencia de la dama en Elche. Ha estado en dos ocasiones de manera temporal, en 1965, aquí tienen, con el que hasta hace poco parecía que era el señor que la había encontrado, datos posteriores nos han permitido un poco desmitificar todo este relato oral que había en torno al descubrimiento de la dama ese día del 4 de agosto de 1897. En 2006 también vino la dama durante un tiempo. Ahí ven pues al alcalde de Elche con la que entonces era ministra. Y estoy acabando. Interesante también de esta relación del mundo ibérico con el arte contemporáneo, sobre todo con Picasso. Fíjense estas cabezas masculinas del Cerro de los Santos. Es cierto que en esta época Picasso vivía en París y desde 1904 que se hace el gabinete ibero, pudo ver todas estas cabezas y otras piezas que sabemos que le interesaron y que imitó como con esa grandeza de Picasso, cómo veía, asimilaba y recodificaba en su manera de hacer. El año pasado hubo una exposición en Santander, el catálogo es estupendo, sobre el iberismo y la obra de Picasso, que por si a alguien le interesa. Y luego este pintor, Gregorio Prieto, que me parece fantástico, lo descubrí hace poco, abrazando a esta dama del Cerro de los Santos en este escenario donde se entremezclan naturaleza y cultura. Para terminar, esta imagen también el cine. Hace poco encontré esta imagen del universo Marvel, donde una de las diosas ha representado también con este tipo de rodetes de tocado de la dama del Che. Por tanto, este arquetipo, esta belleza femenina de la dama del Che ha servido efectivamente, como hemos visto muy rápidamente, para que se apropien de ella y que lo tengamos en esas capas de memoria que les decía, la tengamos ahí presente como arquetipo de belleza antigua, ¿no? Hace poco en un artículo se reivindicaba, ¿no?, dentro de este arquetipo de belleza de la antigüedad,
de arquetipo que todos tenemos en nuestra memoria, pues junto con Marisol o esos iconos femeninos que todo el mundo conoce, aunque como decía, el conocer la historia sería otra cuestión. En estos días de este curso de la Alcudia que les hablaba de Alicante, hemos podido ver otro proceso similar a este proceso de arquetipo de belleza, de reconocerse en ella, que ha vivido esta Venus de Arles en la zona de Provenza francesa, donde veíamos esas mismas características, una identificación con estos restos del pasado como arquetipos femeninos. Y nada más. Muchísimas gracias.